que no todo sea perfecto, sino estar muy dispuesto también como a los errores y a reestructurar. Todo, o sea, todo lo borraron, eliminado. Pasar el miedo de, ¿será que sí soy buena en lo que hago? ¿Será que sí escogí bien mi carrera? Yo solo decía, yo no quiero cumplir horario. Ok, la educación es importante, pero la universidad no es el único medio. A llorar, un cafecito, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? He pasado por varios totazos a nivel de finanzas. ¿Qué hubo, mano? Este podcast es para esos momentos en los que la vida se pone en pausa y uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Por ejemplo, cuando un proyecto no sale bien, cuando quiere cambiar de carrera o quiere armar la maleta y empezar de cero, o simplemente no sabe por dónde iniciar. Aquí vamos a hablar del proceso, de tomar decisiones y pasar a la acción sin fórmulas mágicas, pero con historias reales y cercanas, para encontrar diferentes respuestas a la misma pregunta. ¿Y ahora qué? El tema de hoy es borraron todo mi trabajo. Y nuestra invitada es Valentina Silva. ¿Preparado con un poquito de nervios? Nunca he hablado formalmente de mi vida, de mi trabajo, entonces sí me da un poquito de nervios. Una mujer rola, pero con sangre 100% santanderiana, que disfruta vivir asombrada de todo lo que la rodea. Es comunicadora social de la Universidad del Externado, apasionada por el mundo digital, la producción y servir a las personas. Seguro la conocen porque dentro de sus proyectos está acompañar a varios artistas santanderianos. Mi sueño más grande es ser dueña de mi propio teatro y servir de plataforma para artistas emergentes. Entre ellos, el mejor contador de historia de Santander, Tatán fue. Cuando empecé a trabajar con Tatán, lo primero que yo le dije fue, voy a renunciar a mi hoja de vida por trabajar contigo. En algún momento de su vida, Valentina decidió que no quería cumplir un horario y dio un giro a su carrera profesional y a su estilo de vida. En ese camino ha encontrado varios retos financieros y emocionales. Por ejemplo, ese día que le borraron todo su trabajo. Y posterior a eso, borran todo el trabajo que hicimos con el equipo de trabajo que teníamos en ese momento. Les vamos a contar sobre estos retos, pero sobre todo, y lo más importante, es que vamos a preguntarle a Valentina cómo lo afrontó y cómo sigue forjando ese camino para poder alcanzar sus sueños y metas. Vale, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño más grande es ser dueña de mi propio teatro y servir de plataforma para artistas emergentes, para producir y mostrarle a las personas qué es lo que hacen, inspirarlos, respaldarlos, apoyarlos, que sea un sitio independiente en donde pueda suceder arte alrededor. Ese es mi sueño, tener mi propio teatro. Esto suena genial, genial. Me alegra muchísimo. Me gusta cuando nos ponemos como sueños gigantescos que a veces uno dice, uy, está como lejos, pero así nos exige a retarse y a lograr cosas grandes. Entonces, cuando esté ese teatro, segurísimo que vamos a ir todos a visitarte y apoyar, por supuesto, el arte y todo lo que trabajamos. Bueno, vale, entonces apasionada por el mundo digital, por el arte, su merced sale de comunicación social y se metió a alguna empresa, digo, voy a seguir como un camino tradicional. Sí, inicialmente por obligación de la universidad, pues hice mis prácticas laborales, las hice en una entidad eh, mixta del gobierno, en donde fue el primer choque del mundo laboral. Me acuerdo tanto que cuando estuve presentando las primeras pruebas, después de que pasamos todo un día encerrados en un cuarto, nos dicen, bueno, ya hay que subir al piso al área en donde van a estar trabajando y ya empiezan desde hoy. Ay, eso para mí fue súper una entidad de educación. Ujú. Eh, y ahí fue como empezar a empaparme primero, no solamente de, ok, aprendí muchas cosas en la universidad, ahora pongámoslas en práctica, sino lo más importante, las relaciones públicas. El empezar a tener esas relaciones con los compañeros, empezar a como medio manejar, porque en la universidad cero te enseñan acerca de la inteligencia emocional, también el manejo del dinero, aunque yo antes trabajé en varias cosas, eso en la universidad, pues era mi primer sueldo fijo, entonces tenía la responsabilidad de manejar eso, y sobre todo, pues un poquito pasar el miedo de, ¿será que sí soy buena en lo que hago? ¿Será que sí escogí bien mi carrera? Y pues
darme cuenta realmente en ese instante que eran como pequeñas pinceladas y no de lo que iba a hacer, pero no tenía la total seguridad. O sea, en ese momento yo fui como, sabía que me quería ir por el mundo organizacional, no por periodismo, pero no tenía ni idea qué era organizacional. Entonces fue como ese primer acercamiento, muy bonito, lo disfruté, aprendí muchas cosas, pero también duró el tiempo que tenía que durar. Buenísimo. Y ahí has tocado tres temas que me parece importante resaltar, porque a medida que uno crece, uno dice, uy, qué importante haber tenido un poquito de bases en finanzas personales, en inteligencia emocional, pero antes de preguntarte sobre esas dos cosas, la universidad. ¿Hoy consideras que es importante que las personas vayan a la universidad? Ya que estás mencionando también un poco las relaciones. Ok, la educación es importante. Ya si se elige como tal una institución educativa, una universidad, yo creo que es elección propia. Ya si lo pienso yo en cuanto a mis hijos, yo 100% les diría, no es una obligación. ¿Por qué? Aun cuando sí me dio muchas bases la universidad en muchos aspectos, pienso que en cuanto a nivel de conocimientos he adquirido mayor aprendizaje y conocimiento, valga la redundancia, Sí. por los propios medios que por los que adquirí en la universidad. Sin embargo, la universidad, el aprender, el estar en constante como curiosidad de conocer algo nuevo, aprender algo nuevo, siempre debe existir. Pero la universidad no es el único medio. Opinión personal. No, está perfecto, coincido. Creo que aquí lo importante es mantener esa chispa de aprendizaje, ¿cierto? Y si uno logra espacios donde le brindan una buena enseñanza, bien sea docentes en una cátedra, bien sea cursos digitales, espacios híbridos, completamente de acuerdo. Efectivamente hay espacios que brindan más relaciones que otras y sabemos entonces que las relaciones también son súper valiosas al momento de tomar esa decisión. Entonces, bien. Y entonces, ahora sí quiero preguntarte vamos, hablemos de finanzas personales, rapiditico. ¿Te costó mucho ese aprendizaje? O sea, después uno llega y no, que me endeudé, que no sé cómo organizar la plata, o en qué momento usted dijo, no, esto es fácil, un Excel y listo. Yo creo que he pasado por varios totazos a nivel de finanzas, pero desde chiquita he tenido mucho la conciencia del ahorro, por mi mamá principalmente. Siempre vi el referente de mi mamá de lograr varias metas gracias al ahorro, que inclusive en la universidad me llegaban a tildar un poquito como de tacaña. Claro, porque en ese momento en mi mente solamente yo sabía que tenía que retener. Ya una vez fui aprendiendo un poquito más acerca de las finanzas, sí pasé por cacharros de enredarme con algún pago o algo, o creerme que podía pagar algo y endeudarme con cosas sencillas como pues cosas materiales, pero una vez ya lo que te digo, adquiero en último semestre como esa oportunidad de trabajar y recibir un sueldo, mi enfoque siempre fue en ser muy o invertir de acuerdo a la realidad en la que yo estaba. Entonces yo nunca fui de gastar por gastar o comprar por comprar X o Y cosas, sino que siempre mi mentalidad fue de ahorrar, 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 ahorrar. Y hoy en día, en mi matrimonio, porque soy casada, se me delegó a mí el manejar la distribución del dinero. Pues ya que estamos mencionando tanto el ahorro, hablemos algún truquito. Voy a comentarte uno que yo considero, y su merced me dice si es por ahí o hay alguno mejor. Yo creo Okay. que hay dos puntos de ahorro. El primero es para un colchón de emergencia. Entonces uno podría decir, venga, guardemos un 10% mensualmente para guardar un colchón y si pasa alguna emergencia, me quedo sin trabajo, alguien se enfermó, lo uso, ¿cierto? Y el otro es como para una meta. No, que quiero un viaje, que necesito una herramienta de trabajo como computador, entonces también voy guardando hasta que lo... Algo así. ¿Es una buena forma de ahorro o su merced cómo nos sugiere ahorrar? Sí he recibido como la instrucción de que la mejor forma es a través de porcentajes. Yo no lo hago así, pero sí tengo muy claros cómo están organizados cada uno de mis bolsillos. Entonces, 100% me voy con la meta de ahorro, yo le llamo proyecto de vida, así se llama mi bolsillo. Ahorros Plus Vale, que está imprevistos, emergencias, que se me dañaron las gafas y yo dependo 100% de las gafas. En este momento tengo lentes de contacto y me ha pasado, es como no quedarme en ceros para, si llega a suceder eso, no recurrir a deudas o por ese momento incómodo de alzar la mano con la familia, que está bien, pero pues en lo personal eso me genera una carga a mí.
Y adicionalmente, pues tenemos muy claros también cómo son cada uno de los gastos en la casa y aún en los gastos de la casa también proyectamos ahorro para, por ejemplo, tenemos un bolsillo que se llama hogar. Entonces, como estamos recién casados, si queríamos poner acá una persiana, pues hay que ahorrar para eso. No es como, a mí, algo que he sido o me ha ayudado mucho para ser muy realista en cuanto al manejo de mi dinero es, de acuerdo a lo que vivo en este momento, la etapa en la que estoy, que es temporal, qué puedo y qué no puedo. Entonces, en su momento, por ejemplo, yo soñaba con tener un iPhone, siempre soñé tener un iPhone. Nunca me afané y aún, digamos, cuando me hacían ofertas de cómo tener un iPhone a través de 1000 deudas o ve que lo intercambiamos con trabajo o 1000 cosas, fui muy realista de, no, pues lo que puedo en este momento es tal celular. Poco a poco yo iba escalando hasta tener la meta de el iPhone, ¿sí? Pero siempre fui muy aterrizada en la realidad en la que estoy y no tampoco buscar querer cosas por, no sé, aparentar o por X o Y motivo, sino en este momento qué puedo y que también se ajuste a la temporada en la que estoy. Entonces, bueno, continuando con lo del ahorro, esto también empecé a investigar muchísimo, pues en la medida que iba ahorrando, como no tener el dinero de quieto, entonces aprendí también un poquito de CDTs, aprendí un poquito también de estas aplicaciones que hoy en día están de moda, que son Lulo, Nubank y todo eso, y como que moví ahí mi dinero de a poquitos. No soy experta en nada de inversión, nada de eso. Yo lo único que hago es ahorrar, ser juiciosa con la temporada en la que estoy, no deslumbrarme con cosas materiales, y, pero también entender en dónde estoy, en la temporada en la que estoy. Eso está muy bueno. Creo que de todo lo que mencionas, el primer punto y súper importante es entender la situación de cada uno para saber cómo organizar sus finanzas. Y la razón por la que quise que profundizaras un poco más en el ahorro es porque aunque no lo dimensionamos, en algún momento cuando decidimos formar nuestro proyecto, formar empresa, y cuando uno tiene malas finanzas personales, eso se refleja en la empresa. Entonces, cuando uno no logra ni siquiera crear una meta de ahorro, en la empresa uno empieza a mezclar que los gasticos míos con los gastos de la empresa y como entra la plata, sale, ¿cierto? Y en inversión lo mismo. Es decir, el ahorro es muy bueno, ¿cierto? Pero si dejamos todo en ahorros, pues vamos a ir perdiendo. Ojo, y obviamente la deuda no es mala, solamente que hay que aprender primero a ahorrar y luego también aprender cómo funciona la deuda. Pero bien, entonces eso me gusta, muchísimas gracias por compartirlo. Y creo entonces, devolvamos un poquito a la universidad, salimos a trabajar, entendimos cómo es el ahorro, súper bien. Me gustaría preguntar, ¿en qué momento su merced dice, bueno, estoy en una empresa, estoy trabajando bien? ¿Cuándo es que usted dice, venga, quiero trabajar como independiente, quiero meterme más al mundo de estrategia, la parte de administrar? ¿Cómo pasó eso? La realidad es que no lo elegí ni lo planeé. Y quienes me conocen saben que yo controlo muchas cosas de mi vida, ¿sí? Por mi temperamento. Y es algo que estoy trabajando en este momento. Pero en su momento yo solamente tenía claro una cosa. Y era, estoy recién graduada, ya probé un poco lo que es el mundo corporativo, el cumplir horario, el relacionarme con mis compañeros, el tener altos y bajos, el probar un poquito como del área de mercadeo. Yo solo decía, yo no quiero cumplir horario. Yo, señor, no me veo yendo a una empresa de levantándome 6:30, saliendo una hora antes, porque en Bogotá pues toca salir una hora antes para ir a trabajar, y regresando a mi casa tipo 7, 8 de la noche, un poco cansada y sin saber realmente si estoy disfrutando lo que hago. Ahora, algo que yo he entendido, porque al inicio yo era como cada persona en el mundo laboral, cuando tenía alguna dificultad, yo de una vez le decía, sé independiente. Y hay que entender que hay personas que tienen de verdad como esa pasión por ser empleados y quienes tienen esa pasión de ser independientes. Entonces, primero es como, antes de decirte cómo pasó todo el proceso, es como, no te afanes por dar ese paso de ser independiente solo porque ves que alrededor muchos lo están haciendo, o por presión, o por emociones, sino de verdad primero como que analiza qué disfrutas, qué quieres y cómo te proyectas. Aun cuando en ese momento yo no me proyectaba, sabía que no me veía cumpliendo un horario. Y empecé a orar, creo en Dios, y
le pedí a Dios precisamente que me mostrara en dónde podía trabajar, porque sabía y tenía muy claro que los próximos 5 años de mi vida iban a ser trascendentales a nivel de construirme como persona, desarrollarme como mujer, crecer en mis finanzas, etcétera. ¿Sí? Sí. Y en ese Ujú. momento era 2019, finales ya de 2019. Y me acuerdo que estaba en varios procesos laborales, pues porque en este trabajo pues ya se estaba acabando el gobierno del presidente de esa fecha y yo sabía que yo no iba a continuar. Estaba en 3 procesos al tiempo y hubo un día en donde ya había pasado como 2 o 3, el tercer nivel o tercer filtro a nivel de cada una de las empresas y se juntaron las últimas entrevistas de las 3 un mismo día. Entrando a una de las entrevistas, yo me hice en la puerta y yo, señor, este trabajo en el que voy a entrar no me gusta del todo. Lo hago es como por compromiso porque alguien me recomendó. En la mañana me presenté a este otro que la verdad sí me veo ahí. Bueno, sí tengo que cumplir horario, pero me gusta el ambiente, o sea, yo como ahí negociando, ¿no? O sea, mi poquita fe ahí en el momento. Pero yo dije, Señor, quiero ser arriesgada y te pido que si en este lugar no voy a sentirme plena, a cumplir mi propósito de vida, pues Señor, que se cierre la puerta. Y si en el otro lugar de verdad es tu voluntad, no es tu voluntad, aun cuando sea maravilloso, también cierra la puerta, así me duele un poquito. Y ese día de inmediato me dieron la noticia del sitio que sí me ha gustado y me han dicho que no. Me dijeron que no. Y yo, ok, sentí paz, sentí mucha alegría. Y esa misma semana que me dijeron que no de ese lugar y del otro, nunca me dijeron nada. Mamá me dijo, hay una persona, un influencer que me gusta mucho y me gustaría que lo vieras porque creo que está formando equipo. Yo nunca había oído de él y veo que sí, efectivamente ya estaba formando un equipo, estaba montando una agencia de publicidad y yo le escribí un mensaje. Y yo dije, no creo que me vaya a responder. Me respondió y durante 1 o 2 semanas largas duró como el proceso de que él me hablaba y al tiempo como que me dejaba en espera hasta que un día ya me llama y me dice como quiero que conversemos y me cuentes un poquito más de ti. Hablamos y me citó al otro día como ya ven y conoce al equipo, 9 de la mañana en mi casa y ahí empezó toda la locura de lo que ha sucedido estos últimos 5 o 6 años para acá, ya como independiente, pero no comencé siendo independiente 100% con él porque en realidad la oferta con él no, laboral no era tan clara. Inclusive en la entrevista, digo, yo le dije como, yo solamente quiero que una persona apueste por mí y le saque y me ayude a sacar todo el potencial que hay dentro de mí, el cual desconozco porque no sé si me gustan las redes, no sé si me gusta la comunicación, no sé qué me gusta, o sea, solamente sé lo que te acabo de comentar, no quiero cumplir horario como tal, no me veo siendo periodista, no sé nada. Y él decide confiar en mí, decide ver dentro de lo que no podía ni siquiera ver de mí. Y así empezamos el proceso de montar una agencia de publicidad. Sí. Trabajamos en pandemia en esta agencia, pero fue como un tiempo para pulir mi carácter, en fe también como moverme a, ok, no sé lo que estoy haciendo, yo era la copy del equipo, yo decía, como dice el meme, no sé lo que estoy haciendo, pero luzco bien haciéndolo. Yo creo que esa era yo. Y pasó un proceso muy largo en la agencia por toda la pandemia, pero hubo un momento de la pandemia en donde Tatán dice como, no, ya la agencia no va más, yo estoy perdiendo también mi enfoque como influenciador, estoy haciendo algo que nada que ver, y las personas que estábamos en el equipo también toman su rumbo, y a mí me hace la oferta de ser su manager. Ok, hagamos una pausa ahí, porque quiero rescatar algo buenísimo que dijo, y es, frente a las finanzas, su merced dijo que hay que analizar la situación, ¿cierto? Uh -huh. Pero en el momento en que uno decide si estar en una empresa o emprender, eso me parece un punto clave, porque de repente tenemos la idea de que no, que la mejor opción es formar empresa y ser el propio jefe y aquí y allá, pero no necesariamente ese es el camino para todos. Hay personas que sí, que tienen un propósito muy claro, saben cómo quieren impactar y tienen una pasión y dicen, listo, yo quiero formar mi proyecto y lo mío es formar empresa o lo que sea, y listo, válido. Pero hay personas que son muy tesas, que deciden es unirse a equipos, escalar, que prefieren estar tranquilos frente a un ingreso, por ejemplo,
e ir escalando y subiendo allí. Entonces, creo que ese punto es importante traerlo porque creo que a todos nos ha sucedido, ¿cierto? Y uno no sabe cómo tomar la decisión, ¿cierto? Entonces, están quienes llevan, no sé, 10, 20 años en una empresa y les da miedo independizarse, o están quienes desde el inicio quieren independizarse de una vez, pero espere porque estar en una empresa deja un aprendizaje muy valioso. Y antes de irnos como independiente, quería preguntar, ese proceso en el que estuvo trabajando, ¿cierto? Y luego estar ahorita, luego pasó con la agencia en la que le dice, venga, confiemos en Valentina y venga para acá, trabajemos así con tanta duda y demás, pero trabajemos. ¿Qué tanto le sumó esa experiencia que traía? ¿Hubiera sido lo mismo si hubiera arrancado desde cero, sin experiencia, por ejemplo, con el equipo de Tetran, con la agencia? Pero sumó muchísimo, muchísimo. Me dio unas bases en cuanto a, mira, no es que haya salido, porque uno sale de la universidad y lo primero que piensa es, no sé nada, se me borró el cassette. Y esa primera experiencia laboral me permitió darme cuenta un poquito de cuáles eran mis habilidades blandas, que sí, en el camino tocaba trabajar en ellas, pero me permitió descubrirme. Segundo, fortalecer también lo que te digo, el relacionarme con las personas, el tener la inteligencia emocional como ahí como medio, estoy ahogada, pero pues algo medio uno como que encuentra como luz en el camino y va aprendiendo un montón. Y sobre todo pues estructura y base en cuanto a herramientas en cómo se manejan las empresas, porque eso es un mundo que uno como independiente cuando uno quiere generar empresa, crear empresa o demás, uno dice como, uff, o sea, ya uno entiende porque hay empresas de 20, 30 años que tienen las cosas tan estructuradas y que definitivamente vale la pena prestarle atención, darle orden antes de llegar y con las mil emociones y mil ideas votar cualquier cantidad de cosas en el camino. Y aunque sí es importante que no todo sea perfecto, sino estar muy dispuesto también como a los errores y a reestructurar, pues de verdad estar también muy como dispuestos a, ok, o sea, con calmita, también es válido ser empleado y en ese proceso de ser empleado absorber lo más que se pueda y aprender de quienes te rodean porque son personas muy valiosas porque por algo están ahí, por algo son tus compañeros de trabajo, validar las personas que son, validar su recorrido, validar su conocimiento, ¿sí? No dar por sentado de que, ay, solamente vengo acá a ganar dinero o vengo acá a medio reunir experiencia laboral, sino en ese año que yo estuve en esa empresa, Sí, de verdad era muy consciente que todo lo que sucedía alrededor era algo nuevo para mí. Y hay algo que a mí me representa y que cuido con mucho cuidado en mi corazón es no perder la capacidad de asombro. Entonces yo todo lo que aprendía, todo lo que veía para mí era asombroso y eso es algo que me ha pasado a lo largo de estos ya 7 años que he podido trabajar como con tantas personas y es que las personas que están tanto como empleados, aún digamos las personas que algunas veces prestan sus servicios como independientes, pierden esa capacidad de asombro de estoy haciendo un proyecto nuevo, estoy aprendiendo algo nuevo, o se están interesando en capacitarme, se están interesando en darme herramientas y como que les daba igual si eso pasaba o no. Y veía como muchas personas como yendo al trabajo como en modo avión, en automático. Y yo todo el tiempo me asombraba por todo y por nada. Si ponían una cafetería que no había existido desde, no sé, la empresa en la que yo estuve y pusieron una cafetería en el edificio y para mí eso era wow, o sea, se interesaron en poner una cafetería o nos quieren enseñar también el lenguaje de señas porque pues ellos presentan unas pruebas que son a nivel nacional, sí, pues se interesaron en que sus mismos empleados desde adentro aprendieran lenguaje de señas para, listo, posiblemente tú no vayas a hablar con nadie afuera al respecto o que vaya a presentar estas pruebas en específico, pero qué chévere que tú desde adentro te empapes de lo que se vive a diario o las cosas que están como todo el tiempo, sí, como flotando alrededor de esa empresa para que suceda, tú haces parte de eso y puede que no sea para siempre, porque en algún momento eso que te arde en la panza, eso que te apasiona, eso que te da miedo salir y empezar a darle como a los demás de ese servicio de lo que tú tienes, pues si se gestó ahí es por algo, pero pues mientras tanto aprovecha lo que tienes, absorbe para que cuando cojas esa valentía de listo, voy a poner al servicio de los demás lo que tanto he aprendido, tanto he visto que necesitan afuera y yo lo puedo hacer como independiente,
pues hazlo, pero primero, o sea, valora y vive como el proceso de lo que en este instante tienes a la mano en esta empresa. Yo eso fue lo que hice en ese año y me dio como esas bases primero de, ok, ya, y me ayudó también a identificar qué quería y qué no quería, a pesar de que estaba muy en el aire, a pesar de que yo no sabía si quería hacer redes, porque en un punto también ayudé al equipo de redes de la empresa Sí. y decían, pues me gusta, o sea, como que me ayudó como a medio navegar en eso y a identificar que sí, que no, a pesar de que en ese instante yo no tenía claro qué me venía pues para mi futuro. No, pues eso que se acabo de decir, primero lo hice con tanta pasión que yo aquí estaba como contagiado, como que, "Uy, pues, madre, pero qué chispa la que tiene Valentina". Pero estoy de acuerdo, de eso se trata, de disfrutar el proceso. Y ahorita que mencionaba, por ejemplo, el lenguaje de señas, a mi hermana que está en el colegio le estaban enseñando lenguaje de señas y yo le dije, apréndalo primero porque eso es realmente inclusión, pero segundo para que mantenga esa chispa de aprendizaje, asómbrese con cada cosita, entonces cada que nos vemos me enseña algo. Y ya en el mundo empresarial es eso, es que uno no puede ir en automático por la vida. Y si hay, claro, hay niveles de empresas, una empresa pequeña tal vez no pueda brindarle tantas cosas, pero a medida que uno puede crecer en otro tipo de empresas, cualquier detalle que le den, que una cafetería, que una mesita de ping-pong, que una capacitación, que un aprendizaje, es muy valioso disfrutárselo. Y también conecto con el otro punto, y es que creo que una muy buena forma de emprender es cuando uno realmente pasa por un proceso, conoce una industria y luego de eso uno encuentra como un dolor, se permite como explorar dentro de una empresa o dentro de diferentes empresas y eso también ayuda que uno pueda moldear el propósito para decir, listo, ya sé en qué quiero formar empresa y me voy a lanzar, ¿sí? Pero bueno, eso será otro punto. Entonces, frente a lo que me estabas comentando ahorita, me gustaría saber mmm, cuál ha sido como ese gran reto que has tenido. No, perdón, me estoy adelantando, ¿no? Yo quería saber es, llegas como independiente, ¿cierto? Sí. Tatán dice, venga, Valentina tiene esta chispa, esta energía, venga a trabajar con nosotros. Y durante ese proceso, ¿qué retos difíciles encontró que usted dijo, aquí empieza a tener como el síndrome del impostor? ¿Y cómo empieza a afrontar eso también? Y todos. Empezando con que a mí nadie me capacitó en el rol como manager, que fue el que se me entregó en ese momento y el que me empujó al agua a lo que vivo hoy en día. Entonces yo no sabía qué era eso, yo no sabía qué estructura tenía, yo no sabía a quién tenía que acudir en caso de emergencia, yo no sabía cómo hacer que las cosas pasaran en ese instante. Recuerdo que alcé la mano a varios managers con quienes Tatán me pudo conectar en todo este como camino de conocer personas. Y el management es un campo bastante cerrado. Entonces en su momento no encontré respuesta alguna de mira, haz esto, te recomiendo que leas esto, o ve y escucha aquello. No, nada. Entonces, y al tiempo, Tatán me estaba exigiendo resultados. Te estoy Ah, pidiendo que me ayudes en esto, te estoy pidiendo que te responsabilices de esto, pero no estoy viendo que lo estés logrando. Y para ese momento yo ya me había mudado acá a Bucaramanga, porque yo viví en Bogotá, toda mi vida viví en Bogotá. Bueno, de chiquita viví en Barichara, pero esto es otro cuento largo. Pero pues ya yo estaba acá en Bucaramanga, eso significaba que pues yo ya sí o sí no había vuelta atrás. Y lo que hice fue confiar en que Dios era el que me había dado ese rol, no había sido ganado. Eso es algo que me ha gustado muchísimo en mi proceso laboral y es que aun cuando sí hay cosas en las que me he desempeñado, en las que he descubierto que soy buena y que puedo manejar de forma asertiva, no me llevo el galardón de lo que he hecho, porque cada oportunidad que ha pasado por mi vida ha sido literalmente puesta por Dios. O sea, es que yo le doy tantas gracias a Dios porque en ningún momento he tenido que pasar mi hoja de vida. De hecho, cuando empecé a trabajar con Tatán, lo primero que yo le dije fue, voy a renunciar a mi hoja de vida por trabajar contigo, porque en ese momento trabajar con Tatán no significaba tener una ruta clara de lo que iba a pasar. O sea, yo no tenía claro hacia dónde iba. Yo lo único que sabía es que había una visión clara establecida por él y yo había decidido confiar en eso, ¿sí? Y bajo esa premisa, pues fue madurar a las malas,
pero con mucho amor y con mucha ternura. Y algo que le recalcaba hace unas semanas a una persona con quien trabajé, yo le decía, tu empresa en este momento está pasando por un momento tan bonito porque requiere tanto orden, está pasando por tantos movimientos, tantos cambios, que requiere que tú como líder, en quienes confíen en ti y decidan decirte, confío en tu visión, confío en lo que estás haciendo, tú te encargues de coger a esas personas que locamente están confiando en lo que tú les estás presentando, y los líderes no en compromisos, cumple, haz, sino en me preocupo por quién eres tú, me preocupo en cómo creces en tus hábitos, en tus conocimientos, en tu integridad como persona, ¿sí? Y Tatán lo que hizo fue hacer eso conmigo, ¿sí? Me tuvo mucha paciencia, cometí muchos errores, me lanzó al agua N mil veces porque para todo era un reto. Entonces yo digo que a mí me tocó con alguien muy soñador y muy carro loco, un conejito Duracell que me permitió como que navegar en medio de las olas, pero también como que recibir ese calorcito y ese abrazo de eres humana y se vale también como cometer esos errores. Por ejemplo, una vez me dice, oye, gorda, voy a cumplir 4 años desde el proceso que él tuvo para hacer un show de comedia que se llame El Reseteo. Y no me lo dijo un mes, 2 meses antes, me lo dijo 2 semanas antes. No sabía lo que era todo ese zambapalo detrás de un evento, que es conseguir el lugar, negociar con el lugar cómo se va a trabajar el tema de boletería o de pago por alquiler del espacio, sonido. En ese momento también se nos ocurrió la idea de hacer transmisión. No, que qué vaca loca. O sea, ¿Sí? 2 semanas para un evento que nunca habían hecho eventos. ¡Ja! O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, o sea, ¿cómo vamos a montar un evento? ¿Sí? ¿Y Sí, cómo lo vamos a hacer? Respetando al público a quien nos estamos dirigiendo. Entonces, bueno, ahí fue el primer como choque de sí, resuelva. Y yo, como que entrando como, yo tengo algo y es que yo sí le hago mucho honor a mi nombre, valentía, yo soy muy valiente, pero también soy muy insegura en muchas cosas que hoy como que más como que soy consciente. Antes yo me acuerdo que, ay, es que ya uno se acerca a los 30 y uno dice, Dios mío, a los 20 uno se arriesgaba más. Uno iba como sin mente, pero siendo responsable. eh, yo en esa época era como, tengo nervios y todo, pero lo hago. Y sigo siendo muy valiente, pero pues también tengo muchas cosas e inseguridades en las que sigo trabajando, porque podrán ser 7 años trabajando en varias cosas, pero hay muchas cosas en las que sigo como trabajando, metiéndole la ficha, sobre todo a la mente. Pero recuerdo que ese evento salió bien. eh, no sé cómo uno lo que dice, o sea, uno tiene, por eso es que uno cada oportunidad que se le presenta en la vida, uno tiene que estar como una esponjita absorbiendo todo. Entonces, a mí nadie me ha enseñado de inteligencia emocional, nadie me ha enseñado de cómo negociar, nadie me ha enseñado la forma o la estructura correcta de cómo montar un evento o cómo la relación, nada. Pero como que lo que yo veía que la gente hacía, los patrones que se repetían, en las reuniones que todo el tiempo asistía con Tatán, yo era como observando todo. Entonces, claro, en esos momentos ya como en caliente, yo era como, saco el recurso de tal día que escucha a tal persona decir esto o tener como esta solución y en el acto como solucionaba. Pero, pero sí han pasado he pasado por muchos errores. y eso está muy bueno. Ahorita que mencionas un poco, yo lo conozco como salario emocional. Es decir, cuando uno está con un equipo de trabajo y tiene un líder, y está muy bien que una empresa le pague un salario, que llegue la platica, está muy bien. Uh -huh. Pero definitivamente el salario emocional cada vez toma más fuerza y sobre todo los más jóvenes empiezan a exigirlo más, ¿cierto? Como que listo, yo estoy cumpliendo mis labores, me están pagando, pero qué chévere que usted me diga que estoy haciendo las cosas bien, qué chévere que un líder me está diciendo por aquí es el camino o me dé una retroalimentación, pero para mejorar, ¿cierto? No simplemente como juzgando y demás, que seguramente pasa mucho en empresas todavía muy tradicionales, pero bueno, un poco vamos moldeando eso y aquí con esto que comentas reafirmamos que es importante. Entonces, con esta experiencia, entiendo que su merced empezó a moldear el camino, pues a golpes y todo, o sea, aprendiendo, explorando, y eso también es bueno porque uno aprende bastante, a veces cuesta un montón, pero se aprende muchísimo. En ese proceso, y antes de irnos como a situaciones negativas,
¿Hay algún evento, aparte del evento que me acabas de mencionar, algún reto, alguna estrategia, alguna actividad que usted diga esto fue retante, pero lo logramos y hasta dudé de que lo íbamos a hacer? Sí, y se me viene a la mente precisamente el caso de el que otorga el título de este live, Ok. porque les puedo contar también varios con Tatán, que fue quien me dio el primer voto como de confianza. Pero bueno, esta que les voy a contar, justo en el año en el que, antes de que me iba a casar, me dan la oportunidad de liderar el equipo creativo para la creación de una nueva marca de acá de Bucaramanga. Y aun cuando yo no quería y yo de muchas maneras les manifesté como yo les puedo ofrecer este y este y este servicio y yo puedo acompañar a quien lidere, o sea, no se preocupen. La propuesta fue liderar. Entonces ese fue el primer reto, de encargarme de reunir equipo, de sí, hacer como, o con ellos crear y soñar una estrategia para lo que en ese momento la persona encargada de la marca nos comunicó quería hacer con su marca, valga la redundancia. Eh, Pregunta, ¿es la primera vez que su merced lideraba ya con, o sea, usted escogió dos, tres personas para crear esa estrategia? sí, era la primera vez que yo lideraba algo, que se me daba como esa responsabilidad. Eh, Ahí fue muy interesante porque lo que yo más valoré de ese reto fue que personas a quienes yo tocaba como que la puerta y les ofrecía como la posibilidad de trabajar en un proyecto que se comenzaba desde ceros, creyeran en eso que yo les estaba diciendo, ¿sí? Además que pues la persona que está detrás de este proyecto es una persona con un corazón muy lindo y con una visión en ese momento muy bonita de esa marca. Y lo que nosotros hicimos fue creer en eso y potencializarlo y empezar a soñar a partir de lo que teníamos a la mano. Logramos ser, pues, yo como líder, una community manager, logramos trabajar con 2 o 3 productores audiovisuales, un director creativo, eh, logramos también todo el proceso de página web y la creación de la primer campaña como tal de la colección para ese momento que tenía la marca. Fue construir de verdad identidad desde no tanto lo comercial, sino el de contar historias. Viajamos, porque la campaña fue cerquita acá a Bucaramanga, se contrató, o sea, como con las uñitas también se logró reunir modelos, hacer una producción de 4 días, sacar un contenido espectacular. Y para mí era de verdad satisfactorio decir como, no sé lo que estoy haciendo del todo, no sé si de verdad estoy haciéndolo bien, fue algo que todo el tiempo como que me cuestioné, pero de algo tenía la seguridad y es que eh, pues yo procuré y con el equipo procuramos de verdad siempre comunicar, cuidando mucho lo que la persona detrás de la marca tenía como que presente o quería que se visibilizara y se potenciara. Y una vez logramos salir avanti con ya el lanzamiento y demás, ahí sucede que, y bueno, es algo que he aprendido y es en el camino te vas a encontrar con personas que no tienen tan claro hacia dónde van, aun cuando en su comunicación crean tener la claridad de las cosas. Y está dentro de ti que entres a una oportunidad laboral desconfiando o con todos entres como niños, decidiendo confiar, decidiendo disfrutar el proceso, decidiendo como que dar lo mejor de ti sin importar el resultado. Yo estuve haciendo el proceso, pero al esta persona no tener tan claro lo que en realidad quería, pues él varió mucho en las decisiones que iba tomando en el proceso y en ese momento, ahí mi inteligencia emocional falló un montón, porque yo entré en una ruleta de emociones de depender mucho de lo veleta que él pudo haber sido, tal vez. Veleta me refiero es que un día quería una cosa, un día quería otra, ¿sí? Y me iba arrastrando como en eso. Y aparte yo tenía como la responsabilidad o la carga de, tú eres quien responde por todos los que están detrás de ti. Y si Claro. algo sale mal, pues no es por lo que ellos hagan, sino por lo que tú hagas, ¿sí? Y yo soy muy
colérica, es decir, procuro tener las cosas como bajo control, tener plan B, C y D si es necesario. Procuro cuidar mucho también el que para mí la responsabilidad es fundamental, eh, pero lo hice en mis fuerzas, ¿sí? Y ahí digo, como al final del proceso, aun cuando dijimos sí, logramos comunicar lo que la persona quería acerca de la marca, logramos sacar una campaña adelante desde ceros, logramos como estructurar bien las redes sociales, pues esa persona tomó, dime, O sea, la campaña salió todo bien. todo salió súper bien, salió al aire, la página web salió al aire, estaba teniendo buena acogida, de verdad era precioso lo que se estaba haciendo, era muy bonito. El reto Pero no fue la campaña. O sea, sí fue todo un reto. Me imagino que grandísimo, pues unir a todo el equipo, todo lo que está pasando, pero hay un reto más grande que eso, que es todo lo emocional que me estás contando. total, para mí, o lo que en este momento yo estaba aprendiendo, sobre todo en los últimos 2 años, sí, que fue como, es que esa oportunidad laboral o lo que sucedió con esa oportunidad laboral para mí marcó como un antes y un después, Ok. sí, porque yo me tomo todo muy en serio. Hoy en día, aún pasando eso que sucedió, me tomo todo muy en serio y yo siento que todo en la vida necesita equilibrio. Tomo tan en serio esta experiencia a nivel de crear una buena estrategia tiene que ser impecable. Es que si los resultados no hablan de ti, pues ajá. Y es algo relevante, 100%, porque a ti te contratan es finalmente por lo que tu hoja de vida dice. Pero en este momento quiero valorar mucho más lo que significa el pasar por el proceso, más el que me lleno de logros. Ah, no, es que yo logré tal estrategia, ah, no, es que yo hice tal cosa. Tiene, vuelvo y, le digo, y les digo, tiene su peso, pero no quiero que en mi vida eso tenga el peso total. Yo prefiero ser conocida por Valentina, eh, es muy buena en lo que hace, pero es que cuando ella llega, el espacio se llena y va a sonar, no sé si suene feo o mejor dicho, acá me las doy, pero yo prefiero como que digan como llegó Valentina y se llenó el ambiente de paz. Sentí que el servicio que me prestaste no fue como cualquier otro que, ay, sí, prestan el servicio rápido, cobran, son amables porque la gente es amable. Ya, no, yo prefiero que digan, uff, lo hizo como, o sea, me hizo sentir tan importante, tan especial, se tomó el tiempo de hacerlo, se tomó el tiempo de conocerme, se tomó el tiempo de darle la importancia de que pues estoy sacando de mi bolsillo, estoy haciendo una inversión que posiblemente me cueste, pues de verdad quiero como valorar lo que está haciendo por encima de 1800 títulos entregables y demás, que obviamente vuelve y juega, eso es importante. Sí. Pero bueno, el final de esta historia con esta empresa es que al final la persona era tan cambiante y se dejaba contaminar de lo que todo el mundo le dijeran de si esto está bien o esto está mal o cambie esto. Él se dejó como desenfocar de la visión que él tenía inicialmente y la que me vendió a mí, siento yo. Y al final, como que él le presta atención a las otras voces que estaban sucediendo alrededor y pues nada, ahí concluye la relación laboral que teníamos y posterior a eso borran todo el trabajo que hicimos con el equipo de trabajo que teníamos en ese momento. Fue muy doloroso, fue con, pues, eh, cuestionarme si lo había hecho bien o mal, poner mis ojos en mí. Y vuelvo y les digo, esto para mí creó un antes y un después en mi vida porque, y es algo que vivo en este momento, señor. Cuando su merced dice borran todo mi trabajo, es borran toda la estrategia que habían publicado en redes sociales, lo que están haciendo en la página web, todo, o sea, todo lo borraron, eliminado. Todo excepto la página web. Uy, Todo. Aún digamos, es que todo. O sea, no les puedo decir, venga, les muestro un poquito. No, no hay nada, nada. Es como si yo nunca hubiera hecho nada. Más o menos fueron, no sé, como 9, 10 meses de trabajo. O sea, fue como recibir plata para qué. Porque sí, o sea, fue muy confrontante para mí por lo que les digo. O sea, para mí fue como, ¿qué hice? las emociones que genera eso. Su merced, listo, termina, no llega a un acuerdo para seguir trabajando, está en su casa,
y un día de repente, ¿qué? Va a revisar las redes sociales de lo que usted había hecho, no hay nada, o sea, se pone a llorar, un cafecito, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Yo recuerdo mucho que yo sí empecé a ver un poquito de cambios en las redes de ellos, pero de un momento a otro, ya, yo me acuerdo que yo dije, bueno, voy a meterme a ver cómo va como todo lo que han seguido haciendo, y me meto y todo lo que habíamos hecho nosotros meses atrás, todo ya no existía. Nada, nada existía, ni la imagen que habíamos creado, ni la comunicación, ni nada, o sea, nada existía. ¿Qué hice yo? Ay, me ataqué a llorar. Ahí el primer pensamiento que tuve de verdad fue como, de verdad que lo hice muy mal. Fue empezar a atacarme, lo hice muy mal. Ay, ¿para qué confiaron en mí? Yo desde el inicio les dije que yo no sabía ser líder, que nunca había liderado esto. Me di mucho palo, esa es la realidad, me di mucho, mucho palo. Ahora, que en este momento pienso lo mismo, no. Ya después entendí que son decisiones humanas y que es algo que va a seguir pasando y que yo no tengo el control de eso. Y que de verdad yo me quedaba como en mi corazón de que lo había hecho bien con lo que tenía a la mano. Porque yo no sabía en ese momento cómo liderar un equipo, cómo crear una estructura para el equipo. Con lo que tenía a la mano, di lo mejor de mí. Y recordaba como las veces en las que de verdad me extendía en cuanto a que me comprometía con, no sé, un cuartico de lo que tenía que hacer y yo le metía toda la ficha y de verdad hacía que sucediera lo mejor posible. Y nada, dije como, ok, son decisiones humanas. Dije es que lo primero que pensé también fue como que les vaya muy bien, muy, muy bien. Y también empecé a tomar límites. Y ya, yo dije como, ya tengo que pasar ese capítulo. No fue de la noche a la mañana, la verdad. Me gustaría que profundizáramos un poco sobre eso, ¿vale? Porque claro, su merced hoy lo puede contar como que no, fue parte del proceso, aprendí, y eso es muy valioso, con eso es lo que uno se queda. Pero en este momento, seguramente que si yo afrontara algo similar, digo, no, uno lo ve como el fin del mundo, yo no hago nada, mi trabajo no sirve para nada. Su merced, ¿cómo lo dice? Tal vez no para todos aplique igual, pero cuéntenos un poco, si podemos entrar un poquito más en detalle. Usted empezó a darse palo, usted dijo, no, esto no sirve para nada de esto, y cómo vuelve otra vez como a confiar en su trabajo, a decir, venga, yo sí quiero mantenerme en esto, cuéntanos un poquito sobre eso. Mm, sí vino, o sea, me empieza a dar palo en cuanto a comparación, de por qué sí le había prestado atención a la otra persona que empezó como a hablarle al oído y a poquitos como que llevarlo a inclinarse más a lo que él me está diciendo es verdad y no lo que tal vez yo le estaba mostrando. Entonces, sí fue compararme un poco, fue también dudar de mis capacidades. Me sentí perdida como por varias semanas. Ay, no, ahora que me pongo a pensar, yo creo que fueron meses, de verdad, en el que automático y en el que de verdad como que empecé a dudar sobre, Señor, esto que tú me entregaste, de verdad como que ya no, como que se me sale un poquito de las manos, la verdad. Eh, y tanto me creó distracción que por eso digo que fueron meses. No puedo decir con exactitud en el mes tal como que recapité, me levanté y fui otra, no, pero sí te puedo decir que fueron varios meses de distracción en donde de verdad, por más de que la Valentina valiente se levantaba y seguía creando, soñando para las personas con las que en ese momento trabajaba, sí me desenfoqué un poquito y me desenfocó al punto en que de verdad yo creo que fue en los meses en los que menos como crecimiento personal y laboral tuve, de lo distraída que estuve. O sea, me he cuestionado tanto como, Dios mío, o sea, lo hice tan mal que de verdad como que le perdí como un poquito como en ese momento, como ese empuje, ese brillo de no importa acá, pues voy a seguir descubriendo, no importa, no es tan grave, no, o sea, sí, o sea, no sé, nadie se vio súper perjudicado, no tengo ni idea, pero lo que sí sucedió en ese tiempo mientras estuve distraída fue también de alguna manera lo que te digo, o sea, es que empecé a poner los ojos en hice esto, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí,
Y fue muy difícil de verdad empezar a poner los ojos en, bueno, ¿qué aprendí acá? ¿Sí? O sea, como que empezó, sí pasaron en esos meses lo que te digo, que perdí un poquito la capacidad de asombro que tanto me cuido con mi corazón y que me caracteriza. Eso sí pasó, la verdad. Y te puedo decir, hasta el año pasado, como que me recuperé en, bueno, Dios, tú me entregaste algo, viste algo en mí antes que cualquier otra persona que decidiera apostar en mí, pues vamos a empezar a soñar juntos, vamos a empezar a surgir y a salir adelante. Lo más curioso es que esto, yo me pongo a pensar y nunca me faltó nada, nunca me faltó trabajo, nunca me faltó el que me siguieran recomendando. Pero sí entré como en ese momento como automático y fue muy difícil de verdad recuperarme. Es que de verdad fue muy difícil. Por eso cuando yo le conté a Hugo dijo como el título de este live va a ser borraron mi trabajo o algo así. Bueno, ya ni me acuerdo el título, borraron todo mi trabajo. Yo dije, uy, denso, denso porque esa temporada para mí fue difícil, pero estoy dispuesta a hablar de eso porque no me define y hace parte de mi historia en lo que hago. De acuerdo, sí. Por aquí Yanni comenta que le queda la satisfacción de haber dado el máximo y creo que sí, ese es uno de los puntos claves de esta conversación. Y es que Total. independientemente de dónde esté o lo que esté haciendo, hay que darla toda y realmente disfrutarse el proceso. Creo que eso es lo más valioso que por lo menos yo me estoy llevando y seguramente quienes están escuchando también. También Sami comenta que sí, es como un duelo, es un duelo duro, pero al finalmente lo mismo. O sea, ya es un aprendizaje, una experiencia y eso es lo más valioso. Entonces aquí me gustaría reorientar, listo, tenemos una caída, ¿cierto? Y uno cómo vuelve a confiar, a decir, no, venga, yo puedo confiar otra vez en mi trabajo, o puedo volver a conectar con lo que estoy haciendo. Y seguramente para ti una de las líneas fue pues, el camino espiritual, ¿cierto? Siempre. A Dios siempre, siempre. ¿Hay algo más? De repente algo que le ayudó a mantenerse, no sé, los hábitos, leer, comer, la familia, tener conversaciones incómodas con su esposo, ¿qué ayudó también en ese proceso? Además del proceso espiritual, que yo creo que se lleva un 90% de el resurgir y el volver a confiar un poco, es como permitirme también ser vulnerable con las personas correctas. Yo generalmente he sido, no me cuesta el que alguien se siente, me haga preguntas y yo abrirle mi corazón, pero con el tiempo entendía lo valioso que es ser vulnerable en intimidad con las personas correctas, pero también ser transparente con el general y conectar a través de eso finalmente. Entonces ahí sí me permitió un montón hablar con mi esposo, hablar con Sebastián, con Tatán, y también con mi familia. Aparte porque en mi casa siempre me he proyectado una imagen de Valentina la tranquila, ya la soya, todo le sale bien, en todo lo que hace prospera, le va excelente y fue un poquito como me siento derrotada en esto. Decirles, Valentina sí es tranquila, Valentina confía en Dios, pero Valentina en este momento se siente perdida, ¿sí? Y yo pienso que eso dio puerta abierta a que yo primero, lo que les digo, entendiera de no tomarme las cosas tan en serio, tratarme con mucho amor y con mucha paciencia y empezar un proceso que vivo actualmente de construir esa seguridad propia y no basada en mis fuerzas, en lo que yo les decía. Pasó eso y todo el discurso era hacia el yo. Yo hice, yo fallé, yo esto. Sino, ok, no me las tengo que saber todas y hay algo más profundo que eso. Entonces empecé a poner mis ojos o empecé a ver con mucha más claridad eh, el hecho de haber conectado con varias personas en el proceso, el hecho de haber manejado por primera vez el cañón de Chicamocha, sí, o sea, como que empecé a poner mis ojos no tanto en sí, los logros y demás, sino en los detalles. Y en, Señor, gracias porque en este proceso aprendí a enfrentarme a conversaciones muy duras en las que al final, cuando ya se estaba acercando como
la culminación de la relación laboral con ellos, me enfrenté a conversaciones muy duras en donde más o menos como que me cogieron a quemarropa y en donde pude tener como la tranquilidad, como la paz, el equilibrio, pero también la autoridad de defender lo que hice y con mucha tranquilidad. Entonces yo dije como, Señor, gracias porque de verdad, punticos para de verdad, aun cuando por dentro yo me estaba muriendo de muchas cosas, pensamientos, inseguridades, pues de verdad contigo pude mostrar paz, serenidad, mostrar siempre amabilidad, pero también como ese carácter en amor de verdad, Sí. ay, no, es que ya la embarré, ya me di cuenta que acá cometí errores, entonces sí, ya mejor dicho, te entrego todo en bandeja de plata y no, de verdad, como respetar y en autoridad cuidar lo que se hizo. Y eso, yo creería que eso. Me gusta. Y sobre todo esa parte del carácter, porque a veces queremos que carácter es ser impulsivo, ¿no? Y entonces quien emite más es quien defiende mejor sus ideas, pero no, carácter es precisamente eso, no dejarnos afectar tanto de lo exterior, de los comentarios, de lo que nos digan, y con una postura tranquila, pues defender nuestros ideales y sobre todo en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, es un proceso que aún se lleva, me gusta. Eh, Hoy estás trabajando con diferentes proyectos, te ha permitido volver como a coger impulso. ¿Qué estás haciendo hoy? En este momento continúo trabajando con Tatán. Eh, con él hago la gestión de management y producción para los contenidos que se hacen in-house. Eh, También trabajo manejándole las redes sociales y el contenido a una actriz. Eh, También trabajo manejando la agenda y la planificación de un ilustrador. Y pues también tenía la oportunidad de manejar el contenido de un compositor y en este momento estamos como en otras conversaciones y como también tomándomela como con suave y demás, porque lo que les digo, yo me tomo muy en serio la responsabilidad y he entendido que también hay que enfocarse y no abarcar tanto. Y pues en ese no abarcar tanto es también como en este momento no tengo muy claro el tener equipo, pero es algo que me gustaría empezar a proyectar, el empezar a tener personas con quienes yo pueda, primero pues generar empleo, pero también hacer equipo, eh, porque sí es algo que en algún momento ardió en mi panza, pero por el momento como que tomándome las cosas como con calma y trabajando en estos proyectos. Me gusta, me gusta. Sí, ahorita retomamos un poco ese para dónde vamos, porque sí me parece chévere que proyectemos un poco y que seguramente si dentro de 2, 3, 4 años volvemos a tener un espacio así, poder decir, oiga, venga, se logró o el camino cambió o algo así. Bueno, en fin. Total. Entonces, luego de esta caída, de este aprendizaje, y tampoco para quedarnos allí profundizando, ya nos llevamos una muy buena lección. Eh, con los proyectos que estás trabajando ahora, su merced sigue trabajando remoto, ¿cierto? ¿Cómo es Sí. el día a día? ¿Cómo es el día a día de estar detrás de un grupo de personas, apoyándolas en la gestión y demás? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo lo llevan? Disfruto manejar mi tiempo, disfruto tener unas mañanas lentas. He aprendido a darle prioridad a lo que realmente tiene que tener prioridad y no llenarme en el afán de, porque como manejo a diferentes personas y todas son tan diferentes y todos tienen requerimientos tan puntuales y tan de el momento, he aprendido a, primero, para mí, qué son las prioridades, o sea, qué necesito cuidar para que yo esté bien y para poder responder de la mejor manera a cada una de las personas. De nada me sirve yo decir, ay, no, yo hago mil cosas y no sé qué, pero no como bien, no estoy durmiendo, no tengo una relación con Dios estable, sin decir que esa es la perfección, ¿sí? Entonces, pues primero, mi día comienza teniendo las prioridades claras en lo posible. A veces lo logra, a veces no lo logra. Llevo una agenda, es mi mejor amiga la agenda. Pues a María, pues pasar al mundo digital un poquito y lo estoy haciendo y Hugo me está enseñando precisamente al respecto, pero para mí la agenda es
todo, o sea, y yo me muevo literalmente como por listas. Todo lo voy chuleando. Y precisamente pues con cada uno busco también establecer horarios, poner esos límites puntuales con cada uno. Y con cada uno como mi día, digamos como que sí es muy como a la necesidad del momento, según digamos tenga con cada uno de los clientes, pero siempre procuro cosa que comienzo, cosa que hasta que no termine no avanzo con otra. Y en lo posible, lo que les digo, organización con lo de la agenda, eh, y tener también como metas claras con cada uno de ellos. Pues bien, sí, es retador. O sea, organizarse uno solito ya es difícil. Ahora estar detrás de la gestión de un grupo de personas que ya en un ritmo alto, me parece claro lo que acabas de decir. Entonces, mantener una organización, ya sea una agenda digital, como sea, respetar los tiempos. Qué cosa tan importante. Sí, y súper difícil. En este momento, por ejemplo, tiene un horario laboral, usted dice, no, yo quiero respetar mi espacio en las noches, en las mañanas, los fines de semana, o todo el tiempo está ahí pendiente del trabajo. ¿Cómo logra mantener ese balance? Yo procuro empezar mi horario laboral 8:30, 9, y máximo acabar a las 6:30, 7 de la noche. Precisamente yo no comparto ese pensamiento de, no, o sea, si tú quieres prosperar o quieres ser muy exitoso en lo que haces, hasta los festivos trabajas. Yo no quiero eso en mi vida. Y precisamente me lo he preguntado tanto con mi esposo como también en momentos personales en terapia, porque tengo la fortuna de tomar terapia y de preguntarme cómo me sueño que sea mi vida laboral específicamente. Y gracias a Dios, lo que he podido construir en estos 5 años me da la capacidad de decir, puedo elegir el tener horario de 8 a 6, o si quiero de verdad en el día interrumpir X espacio para enfocarlo en darle prioridad a, no sé, X Tu enfoque, familiar. lo Mm. puedo hacer también, ¿sí? Sin ser demasiado estricta. Y tener los sábados de descanso, también trabajo algunos sábados, según digamos como el nivel de tareas o de responsabilidades que tenga, pero 100% también cuidar los domingos. Por ejemplo, sobre todo en el caso de la actriz, eh, eh, ella sobre todo como que ha sido importante ahí como un poquito de, ok, sí, eres una persona que requiere atención a cualquier hora del día, pero pues te cuento, yo también manejo estos horarios, cuéntame cómo nos podemos ajustar a eso. Y aun cuando es difícil tener esa conversación, ha sido algo que en lo que he decidido como permitirme, bien sea o ser desaprobada al poner los límites, en que la otra persona diga como, ah, no, eso no es lo que quiero, entonces ya no dispongo de ti. Y como que intentar tolerar eso, respetando de verdad lo que en algún momento como que pues lo que te digo, como que establecí, yo quiero de verdad una vida en donde no dependa del trabajo, en donde yo no esté 24/7 activa en el celular, en donde yo pueda disponer para construir otro tipo de cosas. Es algo en lo que estoy trabajando porque como todo lo hago desde el celular, generalmente sí estoy muy pendiente del celular y estoy como que intentando como responder siempre en la mayor brevedad posible, en la menor brevedad, bueno, ya ni sé, pero es algo en lo que estoy trabajando, es algo en lo que estoy tratando de proteger también, porque a futuro, pues cuando ya tenga mi familia, mis hijos, es algo que si trabajo en este momento y cuido con todo mi corazón, pues lo va a poder vivir con mucha más tranquilidad cuando ya adquiera otro tipo de responsabilidades. Y no solo mis hijos, sino lo que les comentaba hace un segundo. Yo me sueño teniendo un equipo. Yo me sueño, por ejemplo, si voy a tener el teatro con el que sueño, eso va a requerir de orden, hábitos, metas claras, ¿sí? Entonces, algo que me permite, como en este momento, no afanarme, es siempre como que aterrizar en la realidad de, en este momento no necesitas saberlas todas, ¿sí? Tranquila, de a poquitos vendrán más responsabilidades, no te lo tomes tan en serio. Y sobre todo, no le hagas caso
el 100% de los pensamientos que tienes, ¿sí? Entonces, intento como en este momento darme pasito por lo que les digo y construir hábitos porque sé que en algún momento van a dar fruto. Me gusta, me gusta. Bueno, tengo un montón de preguntas más, pero se nos alargó un poco. Yo creo que con eso último que acabas de mencionar, es también un poco el mensaje que se va llevando las personas que nos están escuchando. Y retomando nuevamente ese quiero construir equipo, me gustaría saber, ¿y ahora qué? ¿Para dónde va Valentina? ¿Quiere seguir explorando? ¿Ya hay como un caminito aparte del teatro? ¿Para dónde va? ¿Para dónde vamos? En este momento estoy aprendiendo las cosas básicas y sencillas, pero las más valiosas que requiere la vida, que era lo que les decía hace un momento. No enfocarme tanto en yo, en los logros, sino en lo realmente importante que es realmente definir hacia dónde quiero ir, porque en este momento, si les soy honesta, mi marca personal no es la más robusta. En este momento no estoy construyendo para mí. O sea, yo soy muy buena construyendo para otros, pero sacar tiempo para mí es algo que se me dificulta un montón, ¿sí? Pero sé que es el proceso que debo vivir en este momento. Y además darme cuenta y mirar hacia atrás como comencé a como estoy en este momento. De verdad, primero ser agradecida por el camino que he atravesado y lo que quiero hacer en este momento es eso, como que tomarme el tiempo de sanar, tomarme el tiempo de seguir como siendo curiosa y absorber como esponjita de lo que en este momento tengo a la mano. Ser muy también cuidadosa en cómo distribuyo mi tiempo, en qué permito que en este momento tenga mi atención o sea el foco de mi atención, y pulirme sobre todo en esas cosas que he identificado que soy buena, pero que muchas de ellas me va a tocar decir, soy buena en esto, me gusta, pero no, en este momento no, gracias, necesito enfocarme, no a todo decirle que sí, sino tener las prioridades en este momento pues mejor encaminadas, ¿sí? Y en este momento quiero eso para mi vida. Mi marca personal llegará, sí, es algo en lo que quiero trabajar. Precisamente estoy aprendiendo con Hugo acerca de estructura, acerca de organización. Estoy también como dispuesta y estamos dispuestos con mi esposo de empezar a, porque mi esposo y yo hacemos dupla, él es productor de audiovisual y yo pues sé todo el tema de estrategia, relaciones públicas y bueno, todo lo que hemos estado conversando. Entonces es como, ok, si queremos hacer dupla, ¿cómo vamos a hacer dupla? ¿Sí? Entonces queremos sacarle tiempito de indagar cómo lo podemos hacer, sí, indagar cómo podemos dar fruto juntos en esas dos cosas y cómo podemos de verdad ser de servicio para las personas y Sí, disfrutar la vida. Quiero disfrutar lo que estoy construyendo en este momento, que estoy prácticamente recién casada, que sigo acá en Bucaramanga, quién sabe por cuánto tiempo Dios me quiera acá más en Bucaramanga, aprender de las personas con quienes estoy trabajando en este momento. Quiero disfrutar y seguir aprendiendo y no tener el control de las cosas. sí, hay que soltar un poquito ese control. No, vale, yo me llevo muchos aprendizajes, me gusta mucho también lo que está proyectando, ¿cierto? O sea, no hay que decir que tengo una meta clara que para dónde voy, pero sí tener claro que va a sortear el proceso de la mejor forma posible, está construyendo detrás de un grupo de personas y usted lo sabe, eso le va a permitir aprender muchísimo para el momento en que también a construir ya como una marca personal, que es lo que está mencionando. Eh, no, pues me alegra muchísimo escucharla realmente. Y gracias por compartirnos todas estas historias, por contarnos el reto, por contarnos un poco de cómo afrontar esos días difíciles, por irradiarnos con esa chispa. Yo sí me llevo con esa idea de Valentina generar un poquito de paz, de buena vibra, que siempre que nos reunimos ese es un espacio muy agradable, así que sí lo transmite y seguramente a veces suena como egocéntrico decirlo, pero no es que eso se trata, que uno se lo crea
y que uno pueda permear a las otras personas con eso. Así que me gusta también muchísimo esa idea. Y para ir cerrando, un libro, una película, una canción que nos recomienda Valentina. Ay, qué pregunta tan difícil. Podría ser muy fácil, pero es muy difícil. A ver, un libro que quiero retomar porque lo leí hace mucho tiempo es El alma artesana de Erwin McManus. Claro, perfecto. Trata acerca de, yo creo que volver a la esencia y de tu ADN. Entonces, yo creo que el que me lo preguntes, y lo venía pensando desde hace varias semanas, como de, quiero leer algo que me nutra en este momento, el alma artesana. El alma artesana, listo. Esa es la recomendación. Ya aquí también lo anoté, voy a ponerlo también en mi lista y cuando lo lea, le escribo para que hagan un debate del libro. Vale, muchísimas gracias también a ti, a todos los que se conectaron, los que interactuaron, los que dieron corazoncitos. Y bueno, nos veremos en otro espacio. Gracias, Hugo. Lindo espacio, que florezca de verdad y sea abundante de aquí en adelante todo lo que suceda en tu canal. Nos vemos en un próximo episodio para seguir hablando del proceso de tomar decisiones y pasar a la acción. Recuerden, sin fórmulas mágicas, pero con historias reales y cercanas, para encontrar diferentes respuestas a la misma pregunta. ¿Y ahora qué?